Muchas gracias a los que miran mis videos. Les recuerdo de seguirme y compartir y dejar su like. Y los que me están viendo aquí en YouTube, por favor, suscríbanse a este canal. Y los dejo con esta frase de Thomas Watson: el conocimiento sin piedad hace al hombre diabólico. Que disfruten este video. Esta es la primera de dos cartas inspiradas que Pablo le escribió a su amado hijo en la fe, a Timoteo. Timoteo recibió su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios, de su madre Eunice y de su abuela Loida, judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo, segunda de Timoteo capítulo 1, y le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. Su padre era griego, según dice Hechos 16, y pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera al apóstol Pablo. Timoteo fue dejado en Éfeso por Pablo para corregir errores de las falsas doctrinas influenciadas por el gnosticismo del culto a la diosa Diana que reinaba en Efesios y estaba infiltrándose en la iglesia de Éfeso. En Éfeso, la iglesia funcionaba en las casas y se levantaron maestros contradiciendo los principios evangélicos y hasta la humanidad de Jesús. Y este era el principal trabajo de Timoteo, un joven misionero entrenado y discipulado por Pablo. Lo que más se notaba era que la supremacía de la mujer sobre la autoridad del hombre, y cambiaron las enseñanzas para defender y apoyar a la mujer en la autoridad. Primera de Timoteo fue escrita después de que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del 64 después de Cristo. La segunda de Timoteo, la última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde Roma en la prisión en donde Pablo estaba guardando su ejecución. Timoteo, quien era el de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio del apóstol Pablo. Más tarde llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe como un padre espiritual a un joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de a una congregación. Timoteo era de Listra, una ciudad en la provincia romana de Galacia, Turquía moderna. Pablo llevó a Timoteo a Cristo, según dice el capítulo 1, verso 2. Sin duda alguna, durante su ministerio en Listra, en su primer viaje misionero, Hechos capítulo 14, versos 6 al 24, cuando él volvió a visitar Listra en su segundo viaje misionero, Pablo escogió a Timoteo que lo acompañara. Hechos 16. Aunque Timoteo era muy joven, probablemente casi en sus 20 años o a principios de sus 20, debido a que alrededor de los 15 años más tarde Pablo se refirió a él como el joven Timoteo en el capítulo 4, verso 12. Él tenía una reputación de ser piadoso. Hechos 16. Timoteo iba a ser discípulo, amigo y colaborador de Pablo por el resto de la vida del apóstol, ministrando en Berea. Hechos 17, Atenas, Corinto, y fue compañero de viaje de Pablo a Jerusalén. Estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento romano y fue a Filipos, y según nos dice el capítulo 2, después de la liberación del apóstol Pablo. Además, Pablo frecuentemente menciona a Timoteo en sus epístolas: Romanos capítulo 16, 2 de Corintios, Filipenses, Colosenses y segunda de Tesalonicenses con Filemón. Muchas veces Pablo envió a Timoteo a las iglesias como su representante: 1 Corintios 4, capítulo 16, Filipenses capítulo 2 y Tesalonicenses capítulo 3. Y primera de Timoteo lo muestra en otra tarea, sirviendo como pastor en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, verso 3. De acuerdo con Hebreos 13, Timoteo fue encarcelado en algún lugar y liberado. Existe una relación interesante entre el libro de primera de Timoteo y el Antiguo Testamento, y es la cita de Pablo sobre las bases para considerar a los ancianos de la iglesia como dignos de doble honor y merecedores de respeto en el caso que fuera
eran acusados de mala conducta. 1 Timoteo capítulo 5 verso 17 al 19, Deuteronomio 24, Levítico 19 habla de las necesidades de pagar a los trabajadores que han ganado su sueldo y se tienen que pagar puntualmente. Parte de la ley mosaica demandaba que 2 o 3 testigos eran necesarios para levantar una acusación contra un hombre. Deuteronomio 19. Los judíos cristianos en la iglesia de Timoteo pastoreaba debían estar bien conscientes de estas referencias del Antiguo Testamento. El propósito de Cristo al venir al mundo fue salvar a pecadores. Pablo afirma que Cristo lo aceptó aunque él era peor que los pecadores. Seguidamente argumentaba que si Cristo puede salvar a Pablo, puede salvar a cualquier persona. La primera carta de Pablo a Timoteo describe la persona de Cristo como manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En el capítulo 3, Pablo también habla de las acciones de Cristo como rescatador de la humanidad. Pablo le recuerda a Timoteo que ha de mantener la fe en Cristo en el capítulo 1 y pelear la buena batalla de la fe en el capítulo 6. 4 de las cartas de Pablo fueron escritas a personas, y 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. El destinatario de esta carta es mencionado por nombre en 3 de las 4 cartas. ¿Quién es este hombre que figuró tan prominentemente en la vida y ministerio del apóstol Pablo? Timoteo vivía en Listra, Hechos 16. Pablo en la pequeña provincia romana de ahora parte de Turquía. Su madre Eunice era judía, Hechos 16, devota religiosa que había llegado a ser seguidora de Jesucristo. 2 Timoteo 1. Su abuela Lidia también era creyente, 2 Timoteo 1:5. Su padre era griego, pero no hay mención de su conversión al cristianismo, según dice Hechos 16. Durante su niñez a Timoteo se le había enseñado el Antiguo Testamento, 2 Timoteo 3:15, y puede haber venido a la fe salvadora en Cristo por el ministerio del apóstol Pablo en Listra, según dice el capítulo 1, capítulo de Timoteo, capítulo 1 y 1 Corintios 4, durante su primer viaje misionero, según dice Hechos 14. En el segundo viaje, Hechos 16:3, Pablo llevó consigo a Timoteo a causa de su buena reputación. Hechos 16. Timoteo fue ordenado como evangelista en el capítulo 4, verso 14, y ministró en varios lugares, incluyendo Filipos, Berea, Atenas, Tesalónica, Corinto y Éfeso. Él estaba a cargo de la obra en Éfeso cuando Pablo le escribió esta carta, capítulo 1, verso 1 al 3, cerca del año 64. En ese tiempo Timoteo todavía era joven, capítulo 4, y algo frágil de salud. Ciertos aspectos del ministerio eran molestia de cómo tratar con firmeza a la oposición, capítulo 4. No se menciona la ubicación de Pablo cuando escribió esta carta. Él había sido liberado del encarcelamiento de Roma, enjuiciado y absuelto de los cargos en su contra, Hechos 25. Antes de salir de Éfeso, él advirtió a los ancianos de los problemas potenciales entre ellos mismos, Hechos 16:20 y Hechos 5:15. Himeneo y Alejandro y Fileto resultaron ser maestros falsos. Al oír el apóstol de estos problemas, planeó volver a visitar a la iglesia y escribió estas instrucciones a Timoteo antes de salir allá. En el capítulo 3, verso 14 y capítulo 4, verso 13. La primera carta de Timoteo es una guía valiosa para cada líder de la iglesia, ya que expone los principios por los cuales el grupo local de creyentes debe conducir el ministerio. Después de los saludos iniciales, Pablo dedica el primer capítulo a enseñar acerca de la iglesia. Describe la buena conducta e instrucción, capítulo 1, 3 y 7, y revisa el propósito de la ley, la cual Timoteo había conocido desde su niñez. Por medio del testimonio pastoral, Pablo exalta el poder de la gracia salvadora y enseña a Timoteo cómo combatir los errores doctrinales. La administración de la iglesia se discute en los capítulos 2 y capítulo 3, tanto la calidad de la adoración en el capítulo 2 como el liderato.
La oración debe tener prioridad en la adoración pública. El papel del hombre y de la mujer son descritos en el capítulo 2, versos 8 y 15. Los requisitos para el servicio tanto de los obispos, capítulo 3, verso 1 al 7, como de los diáconos, capítulo 3, verso 8 y 16, son enumerados. La protección de la iglesia en el tema del capítulo 4. Pablo traza la apostasía predicha en el capítulo 4 y define la mejor defensa contra ella: una vida piadosa y santa en el capítulo 4, versos 6 al 10, y la preservación fiel en el ministerio en el capítulo 4, 11 y 16. Los capítulos 5 y 6 tratan de las responsabilidades de la iglesia en tanto al bienestar de la gente en el capítulo 5, como en la advertencia sobre los peligros del capítulo 6. Pablo insta por un honor apropiado para las personas de cualquier edad y sexo, capítulo 5, las viudas, capítulo 5, versos 3 y 16, y los líderes, capítulo 5, versos 17 al 25, los peligros que se deben evitar, incluyendo la falta de respeto en lugar de trabajo, en el capítulo 6, indiferencia a la verdad, capítulo 6, versos 3 y 8, imprudente, sirviéndose a sí mismo la riqueza, y desobediente de su conducta a los compromisos. En los saludos finales, Pablo otra vez alude a la gracia. Él desea de todo corazón que los líderes de la iglesia sepan que la gracia abundante de Dios es fundamento para la organización y el ministerio de las iglesias locales para la gloria de Cristo, capítulo 1, verso 14. Es un principio que se ha aprobado y ha demostrado ser válido por 2000 años. Bueno, ¿quién escribió el libro? El apóstol Pablo la escribió poco después de ser liberado de su encarcelamiento en Roma, probablemente alrededor de los años 63 y 65 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pablo le escribió a Timoteo, aconsejándole en cómo dirigir la iglesia en Éfeso. Los falsos maestros amenazaron con sacobar la obra allí, y Timoteo, amigo querido de Pablo, se hallaba en una situación difícil, necesitando estímulo y consejo en cómo guiar la iglesia. Bueno, ¿de dónde fue escrita? Desde la Odisea, que es la metro. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias por haber visto mi video, espero haya sido muy educativo para ti. No te olvides de compartir y dejar tu like. Sígueme en YouTube para que no te pierdas de este tipo de contenido. Te dejo con esta frase de Thomas Watson: el pecado tiene al diablo por su padre, a la vergüenza por su compañero y a la muerte por su salario. Que disfrutes tu tiempo. Hasta la próxima.